cultura está compuesta de muchas cosas. Casi todo es cultura o se pretende pasar por tal filtro. Pero si desde luego hay algo que es cultura, si existe una herramienta para difundirla, defenderla y cuidarla, eso es el libro. Decía Borges que uno no es lo que es por lo que escribe, sino por lo que ha leído. No podemos más que darle la razón al maestro, pero debemos añadir a esa ecuación a las personas que hacen posible el libro y que éste nos llegue, en ocasiones sin buscarlo. Estas personas son los libreros. Una librería siempre es un lugar mágico en el que suceden cosas, y más en el caso de la que hoy nos ocupa. Durante el tiempo que estamos dentro de ella, somos personas que trascienden y pasan a otra dimensión, tal vez a otro estado. Uno en el que el tiempo es relativo y no lo medimos en segundos, sino en letras, unidas unas a otras y guardadas bajo una cubierta. Y como en todo lugar mágico, unos seres custodian los muros de esas fortalezas, reducto de lo que fuimos y somos, los libreros. Un consejo sobre qué leer, un libro que se resiste a ser hallado, una conversación amable sobre tal o cual autor, momentos en definitiva mágicos que nos hacen seguir amando ese mundo que son las librerías. Tiempos recios son los que vivimos y aún así quedan Quijotes, como el que hoy nos acompaña, dispuestos a abrir librerías. Suponemos que también a combatir a grandes dragones como son las grandes cadenas, hablaremos de ello, y a seguir con la misión de defender la literatura y al libro. El mundo está lleno de libros preciosos que nadie lee, decía Humberto Eco. Les animo a quedarse con nosotros para desmentir esta cita y que sea un poquito menos cierta gracias a la ayuda de nuestro invitado de hoy. Bienvenidos a Renacimiento, un podcast de Tritoma. Hoy nos acompaña José Parra de la librería El Halcón Maltés. Buenas tardes. Hola, encantado de estar aquí. Nada, un placer tenerte. Nos apetecía mucho que estés aquí con nosotros en Renacimiento, en este podcast de Tritoma, para conversar, al fin y al cabo, sobre la librería, el Halcón Maltés y sobre literatura. Encantadísimo, es un tema apasionante. Bueno, vamos a empezar por el principio porque por algún sitio hay que empezar. Y queremos saber quién es José Parra y qué es el Halcón Maltés. Bueno, pues José Parra soy yo. José Parra es un librero. Hablo en tercera persona, como César. José Parra es un librero que además es arquitecto en ejercicio y además es pintor y además, en fin, hago muchísimas cosas y ninguna bien. Yo creo que lo único que he hecho medianamente bien en mi vida es ser padre, por lo menos me lo creo. Y El Halcón Maltés pues es el título de un libro de Samuel Dashiell Hammett, es el título de una película de John Huston y es el nombre de mi librería, que se llama así. Porque si os acordáis de la película, al final todos están persiguiendo un halcón, que es un tesoro, que cree todo el mundo que es un tesoro, y al final de la película el halcón cae al suelo y se rompe en pedazos. Y le preguntan al protagonista, que es Humphrey Bogart, dice, bueno, al final ¿de qué estaba hecho el halcón? Y Humphrey Bogart dice, estaba hecho de la materia de la que se construyen los sueños. Y como mi librería era un sueño, pues lo he construido con un halcón maltés. Está perfecto porque además, con toda esta faceta que nos cuentas, tantas cosas, tú eres un hombre del Renacimiento. Bueno, sí, eso me dicen algunas veces, yo creo que por la edad. El oficio de librero es gratificante, eso lo sabemos. Y además, para los que nos gusta leer, nos gustan mucho las librerías, siempre pensamos, a mí me pasa muchas veces, oye, a mí me encantaría trabajar en una librería, pero ¿cuál es el momento de salud por el que pasan las librerías? ¿Es rentable? A ver, si yo quisiera hacer un negocio para ganar mucho dinero, seguiría haciendo promoción inmobiliaria y otras cosas. No es un negocio para ganar mucho dinero. Más bien lo que yo aspiro con él es a poder ganarme un jornal cuando me jubile de mis otras actividades y a poder vivir con dignidad, pero vamos, no es un negocio para hacer pasta, se hace más pasta en otras cosas, en otros negocios, desde luego. No, además, supongo que además el esfuerzo que conlleva el llevar una librería, además como es el Halcón Maltés, que además de librería es galería de arte. Sí, tenemos galería de arte y además en el espacio de la galería pues aprovechamos para hacer un montón de actividades relacionadas como por ejemplo presentaciones de libros, clubs de lectura, tertulias literarias. Queremos empezar a lo mejor a hacer
maridajes entre vino y libros, en fin, tenemos muchas ideas para la parte de la galería de arte. Porque realmente, bueno, en el fondo tenemos que competir contra los grandes monstruos, con los grandes gigantes Goliat, y somos un pequeño David, y entonces lo que tenemos es que ofrecer en la librería, no vender un libro, que eso ya lo hacen las plataformas, es hacer una experiencia, y esa experiencia de la compra del libro pues, se complementa muy bien con la galería de arte y el resto de actividades. Que además es algo que nos gusta mucho a los que somos lectores o nos gusta comprar libros, porque eso te permite, ¿no?, disfrutar del libro, palparlo y además vivir esa experiencia con otras actividades, ¿no?, que ofrecéis allí. Claro, sí, sí. A ver, si solo quisiéramos comprar libros, pues seguramente los compraríamos a través de Internet. Pero ir a una librería es otra cosa, porque primero huele a papel, eso no te lo puede dar Internet. En segundo lugar, yo siempre digo que ir a una librería erotiza, es decir, viendo libros de una librería te entran ganas, que eso para mí es el erotizarse, te entran ganas de leerlos, de leer otras cosas, te entra curiosidad, se te abren los ojos, charlas con el librero o con la librera, en fin, te abre mucho la geografía mental, te amplía mucho el mapa. Entonces, eso no lo tienen las cadenas, no lo tiene la venta online. Eso tienes que ir y vivirlo. Y eso es una experiencia y es lo que nosotros ofrecemos. Y esa experiencia se complementa con otras actividades culturales, como por ejemplo el arte, la fotografía, la pintura, las exposiciones. Pues mira, qué mejor sitio que el Halcón Maltés. No, desde luego. Al final, además, podemos hacer quizá fijar un cierto paralelismo con lo que sucede cuando uno va a comprar a una gran superficie o va al mercado de toda la vida, ¿no? Claro, sí, sí. Hablas con el carnicero, te comenta, te aconseja, oye, pues esto, mira, esta carne la tengo hoy, no te lleves esta carne hoy, claro. llévate Exacto, otra. llévate esta otra. Es decir, ese vínculo, ¿no? O a ti que te gustó esta que te compré el otro día, este libro que me compraste el otro día, pues mira, este otro que ha llegado me he acordado de ti porque tal. Y es verdad, o sea, no se hace, yo por lo menos no lo hago para vender, lo hago porque de verdad es que es mi oficio ahora nuevo, recién aprendido, el de librero. No, entonces, y que incluso seguramente muchas veces tenéis clientes que van a pediros algo y salen con otra cosa porque vuestro trabajo también es un poco guiar, ¿no? Supongo sí, al cliente, sí. Ayudarle, ¿no? Encontrar el libro que busca. Yo prefiero decir que mi trabajo como librero es más parecido al del diablo, es decir, tentar, buscar, hacer tentaciones a la gente, tentarlos. Mira, ¿has visto esto? Si bien es verdad que habrá gente que nos estará escuchando o viendo que viven, pues no viven en Madrid o no viven en una capital donde haya librerías a las que ir y no tienen más remedio que ir a comprar online. Nosotros, igual que todas las demás librerías de barrio, digamos, tenemos tienda online, o sea que eso no quita. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para acercarnos a esa gente que no puede venir físicamente a la librería? Bueno, pues procuramos estar aquí, en podcast como este, en charlar con vosotros, estar presentes en Instagram, contar recomendaciones de libros en Instagram o en TikTok, ahora últimamente, en fin. Las cadenas sí ofrecen a la gente que vive, pues yo qué sé, en una ciudad más pequeña o en un pueblo y no tiene posibilidad de comprar el libro, pues sí, lo pueden comprar en esas cadenas o también a las librerías de barrio, que todas tenemos web. Sí, pero es un trato incluso personalizado el que estáis ofreciendo, incluso aquellos que están lejos. Ah, sí, por O supuesto. sea, eso es perfecto porque oye, la persona X que quiera acercarse a vuestra librería no puede ir físicamente, Claro. pero se encuentra en estas redes. En Instagram, sobre todo, sois muy activos. Sí, en y Instagram TikTok. estamos recomendando o informando. A veces, si yo he leído el libro, lo recomiendo si me ha gustado. Y si no lo he leído, lo digo y lo informo. Simplemente ha salido esto y va de esto. Y es impresionante el diálogo que tengo con gente que me ve en Instagram, que me escriben, oye, tal, ¿qué te parece? ¿Has visto lo otro? Sí, tal. No sé. Y algunos compran, otros no compran, pero se establece. Podemos hacer de libreros gracias a las redes sociales. A distancia. Si ponemos a alguien una venda, aunque ya haya estado, pero le ponemos una venda en los ojos y le hacemos olvidarse por completo, ¿qué es lo que alguien que cruza por primera vez la puerta del Halcón Maltés, qué es lo que se va a encontrar? Bueno, pues cada uno, claro, percibe las cosas a su manera. Yo lo que intento que se encuentren es un espacio, ¿cómo decirlo?, con buen gusto. Es decir, que tanto la arquitectura o el interiorismo tenga buen gusto y sobre todo tenga buen gusto la oferta literaria que hacemos. Es decir,
Y tratamos de huir de la comida rápida y tratamos de ofrecer comida para buenos paladares, para gente que sabe apreciarlas. Indudablemente algunas cosas se nos cuelan por ahí que no nos gustaría tanto tener, pero en general también nos diferenciamos de estas cadenas y tal, o de otro tipo de librerías, más yo lo llamo librerías de aeropuerto, ¿no? Nos diferenciamos en nuestra oferta de ese tipo de libros por libros, pues bueno, con calidad. No, Eso es no. lo que, contestando medio un poco por los cerros de No, está Úbeda, perfecto. a la pregunta de la venda, de lo que se encuentran, pues yo creo que buen gusto y buena oferta literaria de calidad, cuidada. Yo doy fe porque, a diferencia de otras librerías, hay muchas muy bonitas, pero creo que el espacio que tenéis es muy bonito, muy acogedor, Gracias. y uno está cómodo. Y al final, lo que uno supongo que busca cuando tiene una librería es que la gente que entre esté cómoda, que compre, claro, lógicamente, que Claro, en sí, la sí. medida de lo posible, pero que te encuentres cómodo, ¿no? Que sea un lugar al que quieres volver. Sí, sí, no solo hablo ahora con sinceridad, quizá demasiada, no solo por la gente, también por nosotros, por mí, por mi equipo, ¿no? De estar a gusto, estar en un sitio bonito, estar en un sitio elegante. Eso es. Bueno, pues como vendéis libros, vamos a hablar un poco de literatura, ¿no? Que es un Genial. poco lo que nos trae. ¿En qué medida es importante o crees tú que es importante la literatura para la sociedad? Porque quizá en algunos momentos la dejamos un poco de lado. Sí, bueno, es una pregunta interesante y me alegro que me hagas. Para responder esa pregunta te voy a decir lo que yo creo que es un libro. Un libro es un objeto. Un libro electrónico no es un objeto. Un libro es un objeto que está compuesto por bloques de texto. Entonces tiene dos particularidades. La primera, como ya he dicho, es un objeto y la segunda, que se repite muchas veces, es decir, que está copiado muchas veces, de manera que es muy difícil tergiversar su mensaje. Tú imagínate que si el autor que hace el libro en un momento dado pues se transmite oralmente, a la tercera transmisión pasaría como en el teléfono escacharrado, el juego ese de los niños, ¿no? Que ya ni se parecería al original. Aquí no. Entonces, el hecho de que es un objeto, ¿por qué es importante? Pues porque puede viajar en el espacio, es decir, ese objeto lo puedes transportar aquí, lo puedes llevar a la India o a China, no solo ahora, sino hace 2000 años. Y también porque es importante que sea un objeto, porque puede viajar también en el tiempo. Es decir, ahora mismo podemos saber lo que pensaba Tucídides o Plutarco o yo qué sé, o el Marqués de Sade, Eso es. por decir algo. Mientras que con una cosa que no fuera un objeto no puede viajar. Y luego porque es importante que esté replicado muchas veces, porque es imposible de falsificar. Es decir, lo que dijo Plutarco ahí está. Y si alguien lo falsifica, tú vas a comprobar con otras ediciones que está falsificado. Entonces es fiel y se transporta en el espacio o en el tiempo. Por eso, como siempre que te contesto una pregunta, me voy por los cerros de Úbeda, vuelvo al principio recapitulando. Es importante el libro hoy en día más por eso, es decir, porque los soportes, libro electrónico, soportes electrónicos, bits, cosas de internet, son peligrosísimos porque pueden perderse. Es decir, en el momento que imaginemos un apagón digital, por la razón que sea, todo ese conocimiento se ha perdido. ¿Y qué es lo que queda? El libro, el objeto, eso que tienes en tu casa que muchas veces dices que ya no me caben más, da igual. Es importante por eso. Eso permanece. Porque además, un libro electrónico. Permanece y viaja. Claro, pero es que cualquier medio electrónico puede ser susceptible, como dices, de ser modificado. Claro. Incluso dices, yo recuerdo que en la página 27 de tal libro y me voy al ebook y ponía esto, oye, ahora pone otra cosa. A lo mejor es que te la han cambiado. Sí, no sí, recuerdas. es susceptible de ser alterado. Y sobre todo es que, pues lo que me repito, imaginemos que por eso digo que el libro electrónico no es un objeto. Lo que es lo que es un objeto es el lector del libro electrónico, no el libro en sí. Porque en un apagón digital o simplemente si no tienes pilas, se acabó el libro. ¿Cómo podemos volver a tener tiempo para leer? Porque estamos en un mundo en el que todo es muy acelerado. Y además el consumo de ocio, que podría ser una de las muchas partes en las que podemos consumir un libro como ocio, quizá ya no se le dedica tanto tiempo como antes. Y paralelamente también vivimos o hemos vivido en los últimos años un momento dulce en cuanto a ventas, en algunos casos, de libros. Pero
quizá no tenemos, ¿no? El tiempo de leerlos, o no se lo dedicamos porque lo dedicamos a otras cosas. ¿Cómo ves esto? Yo creo que siempre el hecho de leer siempre ha sido de una inmensa minoría. Es decir, nunca ha sido mayoritaria la lectura en ninguna sociedad, en ninguna civilización, y yo creo que en la nuestra pasa igual. A mí no me preocupa tanto eso. Siempre hay gente que está leyendo. Yo creo, el otro día me lo preguntaba a mí mismo de por qué leemos, ¿no? Yo creo que todavía no me da una respuesta definitiva, pero yo creo que leemos por dos razones. Primero, por curiosidad, porque tenemos curiosidad, saber qué pasó, qué hay, qué piensa, qué dice, qué tal. Y segundo, por vivir otras vidas, es decir, meterte en el pellejo de otra gente, ¿no? Hay un escritor que a mí me apasiona, que es Simenón, George Simenon, uno de los mejores escritores para mi gusto del siglo XX, injustamente ignorado en España por mucha gente, no es un escritor mayoritariamente conocido en nuestro país, en lengua francesa sí. Y este escritor, que escribía con 4.000 palabras y obras bastante cortas, tiene la virtud de cuando llevas la mitad del libro leído, no sabes muy bien por qué, pero estás en la cabeza de la persona que sea. Da igual que sea un asesino, una anciana, un niño, estás dentro. Entonces, el libro te permite vivir otras vidas, además de saciar tu curiosidad en determinados aspectos que quieras aprender más o saber más o tengas curiosidad por algo, te permite vivir otras vidas. Yo creo, todavía insisto, es una respuesta provisional, eso es lo que nos fuerza a leer. Y eso siempre ha estado al alcance, como digo, de una inmensa minoría. Es decir, la gente siempre ha consumido más otras cosas que no requieran este tipo de esfuerzo porque no le interesa. No, y al final, como el ensayo que tiene, que para mí es uno de los mejores que he leído, de Nuccio Ordine, que es la utilidad de lo inútil. Sí, la inutilidad. Sí. O sea, La quiero decir, utilidad de lo inútil, sí. Algo que aparentemente es inútil para todo el mundo, es útil, y precisamente porque a todo el mundo puede resultarle inútil, es útil. Es decir, que haya libros en una casa, que se lea, que es útil, construye. A ver, habría que... No sé, yo siempre he dicho de mí mismo que tengo un gran conocimiento de cosas inútiles, y yo creo que le he encontrado utilidad ahora siendo librero, porque todas esas cosas inútiles que yo sabía las estoy pudiendo Poner de en alguna práctica. forma utilizar. Pero bueno, yo creo que no hay que ser tampoco tan utilitarista. Las cosas son... O sea, es inútil también comerte un chuletón o beberte un vino, porque al fin y al cabo se va por el desagüe. Efectivamente. Pero no sé, pero interesa, importa, es bueno. Y luego tenemos una escala de valores en la que, valores, voy ahora por el apartado económico, en la que a veces nos parece que un libro es caro porque cueste 20, 22 euros, pero el mismo que dice que ese libro que cuesta 20, 22 euros es caro, no le parece caro a lo mejor irse de cañas o tomarse 2 copas y acabar una noche de un sábado habiéndose gastado 40 o 60 euros y se queda ahí, ¿no? Ya, bueno, lo de caro o barato siempre, lógicamente, es relativo, ¿eh? Un tío mío siempre decía lo mismo cuando le preguntaban ¿de qué tal está tu mujer? Y decía, ¿comparada con quién? Pues eso es caro, ¿comparado con qué? Claro. O sea, pues si lo comparamos con, yo qué sé, pues con irte a un viaje, pues es muy barato. Si lo comparamos con una caña, pues a lo mejor es caro, porque una caña son 3 o 4 euros, ¿no? Es relativo. Yo creo que el libro no es caro. Yo creo que el libro está al alcance de cualquier fortuna. Y si hay fortunas que no pueden alcanzarlo, están las bibliotecas, que es gratis. O sea que yo no creo que el libro sea caro. No lo creo. No, perdón, no creo que el libro sea inaccesible. Yo creo que el libro es accesible, tanto económicamente como el que no pueda tener el dinero. Hay librerías, hay bibliotecas que pueden tener acceso gratuito. No, incluso para el que lo quiera comprar hay múltiples ediciones de diferentes tipos. O sea, uno puede adquirir una Ilíada por 10 euros, en una edición de bolsillo sencillita y aún así muy buena, como por ejemplo las que tiene Alianza. Sí. O se puede coger una Ilíada que cueste 100 euros porque Sí, esté ilustrado. Fíjate, que la Ilíada más cara tampoco es tan cara. Claro, efectivamente. Que el libro más caro que hay, pues tampoco. Yo creo que es el libro más caro que tenemos nosotros en el Halcón. Pues a lo mejor son 80 euros, unas obras completas de Montaigne, de Acantilado, por decirte algo, ¿no? 80, 90 euros, entonces tampoco es tan caro, y el más barato serán 5 o 6 euros. Es una horquilla de precios, no es digamos, exorbitante.
No, y además puesto en una escala de valores en la cual un libro siempre te puede volver a aportar. Hay muchos libros Ah, que claro. tú los lees y luego al tiempo los relees y vuelves a sacar algo que antes no habías visto. O Sí, sí. sea, es algo que constantemente te suma, ¿no? Sí, Humberto Eco, que tenía una biblioteca enorme, gigantesca, yo no sé cuántos, decenas de miles de libros tenía. Él decía una cosa de por qué había que comprar libros, que yo la digo mucho, claro, soy librero. Decía que cuando tú compras te duele la cabeza y vas a la farmacia, no pides, deme una aspirina, ¿no? Pides una caja. ¿Por qué? Pues porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Igual pasa con las herramientas, ¿no? Dices, deme usted un tornillo y una tuerca, ¿no? Porque compras una cajita con varios y lo tienes ahí porque no sabes cuándo lo vas a necesitar. Pues con los libros, decía Humberto Eco, que pasa igual. Tú tienes el libro que te has comprado y no lo has leído, está ahí. Bueno, o a lo mejor lo has empezado y tal, y no es tu momento, y luego vuelves a él. Y luego lo que dices que es muy importante, releer. Mucha gente de mi generación y mayores lo que me dicen en la librería es que cada vez releen más. Y es buenísimo releer. Yo también releo eh, porque te habla distinto el libro. Hay libros que envejecen mal, en mi opinión. Voy a decir una burrada. En mi opinión ha envejecido mal Cien años de soledad. Como decía Borges, decía que estaba bien, pero que quizá era demasiado largo, que 50 años hubieran sido suficientes. Pero bueno, es un gran libro, o sea, que no se me enfaden los amantes de Gabo. Sin embargo, hay libros que envejecen muy bien. Por ejemplo, por decir, hablar de otro argentino, Rayuela. Yo he releído hace poco Rayuela de Julio Cortázar. ¡Guau! Es un libro que está fresco y te dice otras cosas distintas. Te dice, le habla al que eres ahora y no le habla al que eras cuando tenías 25 años que lo leí por primera vez, ¿no? Entonces, por eso es bueno tener libros, guardarlos y volver a ellos, ¿no? No, y además acudir a lo mejor a partes concretas. O sea, uno no tiene por qué releer un pasaje Claro. completo, o sea, un libro completo. Puedes ir a un pasaje concreto y buscas en él, quizá a lo mejor al releer lo que te dio en su día, ¿no? Sí, Cuando lo leíste. y te das cuenta, por citar a otro escritor, en este caso a Neruda, te das cuenta cuando haces eso que nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Es decir, el que está leyendo ese libro ya no es el que era en aquel momento, ¿no? Hay que comprar libros, señores. Los animamos, pero a que los compren sobre todo en el Halcón Maltés. Eh, por tanto, y viendo todo esto, es mejor una sociedad que lee que una que no lee, infinitamente, ¿no? Lo que es mejor es una sociedad que piensa y la gente que piensa lee. Y ya está. A José Parra, ¿cuáles son los géneros que más le atraen? Bueno, pues yo creo que he leído de todo. Es como si alguien le pregunta qué es lo que más te gusta comer. Pues si tienes buen paladar, comer de todo, ¿no? Como de todo. No lo sé. Leo últimamente mucho ensayo, también mucha narrativa. Historia me gusta mucho. De cosas más como decía Fernando Savater en aquel libro tan bonito que tenía que se llamaba La infancia recuperada, pues hablaba de libros que leía uno de pequeño que te siguen gustando, el western, por ejemplo. Yo ahora estoy leyendo dos cosas muy recientes que me están gustando las dos, porque eso sí, lo que yo no hago es leer un libro que no me gusta, no le doy una segunda oportunidad. Si veo que me falla, lo tiro y empiezo otro. Siempre digo que, volviendo a poner un ejemplo culinario, que la vida es demasiado corta como para comer en un McDonald's. Si empiezas, no hay tiempo que perder, esto todo da para muy poquito. Entonces, si empiezas a leer un libro y no te gusta, quita y empieza con otro. Entonces, volviendo a lo que tengo yo ahora entre manos, pues tengo dos cosas. Tengo el que me está gustando mucho, el último de Harari. No me gustó el anterior, me gustó mucho Sapiens, el siguiente no me gustó y este de Xama Nexus me está encantando. Y tengo el último de Eric Villard que se llama Conquistadores, que también de momento me está gustando. Como ves, un libro es de pensamiento y el otro libro es narrativa. Es la historia de Francisco Pizarro, pero contada de forma novelada. Y te digo eso pues para que leo de todo. Es como, ¿usted qué come? Yo como de todo, ¿no? Cuando alguien te dice, no, yo es que no como, no sé qué, dices, bueno. Y estos son los géneros que a ti más te atraen. Sí. ¿Y qué género o qué sección
crees que merece mucho la pena del Halcón Maltés? ¿Hay alguna sección o algún tipo de género en el que digas, mi librería a día de hoy? No, no somos especialistas en nada, somos generalistas. No tenemos una sección específica. Hombre, hay más narrativa. Digamos que en nuestro fondo pues habrá un 60-70% de narrativa y un 20 o 25 de ensayo, filosofía, historia, de no narración. Sí. También tenemos infantil y cómic, y poesía, poquita poesía tenemos desgraciadamente, pero por razones puramente comerciales, no porque no nos guste. ¿Cómo decirlo? No tenemos otros géneros que, digamos, se venden mucho, ¿no? Procuramos ir a este tipo de cosas. Sí, porque a Pero mí, no tenemos manga, por ejemplo, no tenemos casi romántica, nada. De libros de crecimiento personal, bueno, tenemos, pero no tenemos una sección muy amplia. Preferimos focalizarnos más en la narrativa y en el ensayo. sí, no, y además yo doy fe, y lo vamos a tratar ahora, de una sección que me encanta que tenéis con mucha literatura sobre western, Ah, sí. que me parece genial y lo podemos abordar directamente porque hay muchas librerías que no tienen esa sección como la que tenéis vosotros. Sí, 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 gusta muchísimo, ¿eh? Yo me he sorprendido porque el western es una épica del siglo XX, claro, viene gracias al cine, ¿no? Y gracias al cine, luego te metes en los libros, siempre antes de una película hay un guión, por fuerza, y ese guión suele ser de un libro, pero es que luego entras también como en la historia, es decir, ¿qué pasó ahí, no? Ahora está muy de moda el que nos acusen a los españoles de genocidio en América Latina, en fin, nos dicen que pidamos perdón, la actual presidenta de México, en fin, y el anterior. Y claro, tú te metes en el western y ves un poco lo que pasó con los indios de América del Norte y con todo el lío, buceas en la historia, tenemos western de históricos, o sea, que hablan de esa parte de la historia. Y es muy gratificante y tiene muchísimos seguidores, hay muchísima gente que le gusta el western, sí. Además es que casi todos son obras maestras porque el que no era, o sea, el libro que no lo era, que yo creo que casi todos lo son, se ha convertido en obra maestra a través del cine. O sea, uno puede encontrar un Centauros del Desierto Sí, que leído es maravilloso y en el cine aún más. sí, o menos. O menos, claro, en O función menos, de... depende de quién lo sea. Hombre, hay variación entre el libro y la película, Mucha, sí, hay sí, sí. mucha variación. Sí, sí, sí. Sí, Pero uno encuentra muchas cosas. O Bailando con Lobos, que es la sí. película, que el libro creo recordar que era El que baila con los lobos, o algo así creo que era el Sí, título sí, original. sí, sí. La historia de ese libro es, el escritor lo conocía a Kevin Costner y se llevaba mal con él, no le tragaba. Y escribió el libro, estaba muy arruinado y tal, y se lo pasó a Kevin Costner en forma de guión. Entonces, cayéndole muy mal el tío, cuando leyó el libro le gustó tanto que lo compró los derechos para hacer la película, ¿no? Sí, hay grandes obras del western. Hay una escritora que a mí me gusta mucho de western que se llama Dorothy Johnson, que, por ejemplo, es la autora del libro El hombre que mató a Liberty Balance, que es una maravilla el libro, y la película, desde luego. Y esta señora tiene varios libros escritos hablando, pues eso, de los indios, ¿no? Un poco del mestizaje que hubo, no mestizaje, porque no hubo mestizaje, sino de la interacción entre los estadounidenses y los indios. Y igual que hay otro libro maravilloso, pero de las mejores cosas que yo he leído nunca, y he leído mucho, que es Meridiano de Sangre, de Cormac McCarthy, que eso es un western también. Sí. Y es una obra monumental de la literatura del siglo XX, ¿no? Entonces sí, el western tiene mucho... Es un filón que está poco explotado. Y luego hay una parte que nunca hemos explotado suficientemente bien, que es toda la épica española en la conquista de América. Y con independencia, sin entrar en cuestiones, digamos, políticas o tal, simplemente lo que es la pura épica. Hay obras como, por ejemplo, La aventura equinocial de Lope de Aguirre, de Ramón J. Sender, que es una maravilla. Y no se le ha sacado, yo creo, suficiente partido a todas estas narraciones épicas de los españoles descubriendo un mundo nuevo. Por ejemplo, hay un libro de un amigo mío, Paul Snyder, que se llama
Viaje brutal, que cuenta las aventuras de Cabeza de Vaca, de todo lo que le pasó. En fin, yo creo que eso es un género que todavía está por hacer, la épica de la conquista. Claro, como está tan mal vista ahora, porque por razones políticas, pues digamos, sería arriesgado, pero vamos, yo creo que épicamente sería maravilloso este nuevo western. No, hombre, uno lee a Bernal, por ejemplo, a Bernal De del Bernal Díaz del Castillo, Castillo, sí. y uno se tiene que quedar con la boca abierta simplemente de pensar las cosas que pasaron Sí. a aquellos hombres que fueron Sí, allí, sí, sí. porque todo es, o sea, son relatos que son increíbles. Sí, sí, además de ese libro, bueno, yo hice una cosa que no lo terminé, pero es un libro, Bernal Díaz del Castillo, el libro se llama Historia verdadera de la conquista de Nueva España, y es un libro que cuenta Bernal, que acompañó a Cortés. Lo que pasa, tú lo sabes, pero lo digo esto porque si la gente que está viendo o escuchando no lo sabe. Entonces, notas perfectamente leyendo ese libro que el tío estuvo ahí. Estuvo ahí, y porque cuenta detalles como, por ejemplo, cuando se bajan de no sé qué barco y tal, a Cortés se le cae un zapato y se le queda metido en el barro, y entonces tiene que seguir descalzo. Eso no te lo cuenta uno que no ha estado ahí. Y yo hice, lo que pasa es que no lo terminé, traduje al español actual, como un poco hizo Trapiello con el Quijote, Con el Quijote. Y traduje el libro de Bernal, pero ahí lo dejé a medias, ¿no? Porque es un libro que está épicamente está muy bien, pero digamos Bernal no es un buen escritor. Sí, es una relación, efectivamente. Exacto. Lo que escribe es una relación, es un diario Sí, sí. de lo que van viviendo. Así como Cortés, Hernán Cortés sí era un buen escritor. De hecho, están las cartas Sí. de relación escritas por Cortés. Son 5 cartas a Carlos V. Y está muy bien escrito. Pero así lo de Bernal. Y hay un tío, un francés, que ha escrito una serie de libros, se llama Duvelier o algo así, que dice una teoría que a mí me parece absolutamente peregrina, a mí y a otra gente más lista que yo, pues yo que sé, a mucha gente, que dice que Bernal Díaz del Castillo, que ese libro lo escribió Cortés para exculparse. Es una cosa, en mi opinión, absolutamente descabellada, aunque supongo que saltará algún oyente que piensa en contra de lo que yo digo, pero vamos, a mí va descabellado, pero bueno. No creo, porque además el lujo de detalles con el que cuenta sucesos en los que seguramente Cortés no estuvo presente, Claro. porque además la historia es lo que tiene, que podemos comparar momentos, Sí. y hay muchas de las cosas que cuenta Bernal y que son hechos en los que Cortés no estaba presente. Sí. Y con el lujo de detalles, además es lo que tú dices, es que es el detalle, es aquí, es el corte en la pierna. Sí que es verdad que es una literatura, como bien dices, y aprovecho que no lo sabía y te animo a que sigas esa traducción. Pues no tengo tiempo. Porque pues para esas cosas hay que sacarlo, porque yo creo que sería muy, muy útil, porque sí que es verdad que si algo resta un poco el leer a Bernal es, pues bueno, no, al final está escrito en un español de aquel momento, y además es una relación. O sea, no es... Sí, además la idea sería copiar un poco el esquema del libro de Trapiello cuando tradujo el Quijote, de hacerlo en bilingüe, es decir, en una página poner el original de Bernal y en la página de al lado el traducido y digamos y un poquito dinamizado, un poquito, no sé, como... Alegrado. Sí. Autores hispanoamericanos. Tenemos, por suerte, el español es una lengua riquísima y son muy ricos en autores, no solamente aquí en España, sino en América Latina, donde, bueno, o sea, es increíble, y sobre todo el siglo XX. Si vamos a todos los nombres que nos encontramos allí, tú has mencionado ya a varios, a García Cortázar, Márquez, sí. Cortázar, Borges, y muchos de ellos muy dispares en cuanto a ideologías, Sí. pero son todos buenísimos. Son todos buenísimos y, en mi opinión, para mí el que a mí más me gusta es Borges, pero no hemos mencionado un gran escritor, aunque bueno, luego su vida personal o privada o política, pues digamos es más opinable, pero como escritor es indudablemente maravilloso, un portento, es Vargas Llosa. El Vargas Llosa de Conversación en la Catedral o de La Casa Verde es portentoso como escritor. Ya digo, sin entrar en sus devaneos sentimentales o políticos. No, porque seguramente es importante separar autor y obra. Es importantísimo, es que en todo, ¿eh? El año pasado ha sido el centenario de Picasso
Y la gente, bueno, pues mucha gente, no digo todo el mundo, pero mucha gente hablando de cosas de Picasso que no tienen nada que ver con la pintura, de una especie de leyenda negra, de presunto maltratador, que además es mentira. Pero bueno, ¿qué importa? ¿Qué importa? Es que los grandes genios lo son en una cosa, no lo son en todo. Entonces hay que separarlo. A mí pues que yo qué sé, que Picasso tuviera mucho éxito con las mujeres o se le suicidaran 5 o temas, se suicidaron realmente solamente 3, además después de muerto él, o sea, no tenía, y una de ellas porque le echaba de menos. No tiene nada que ver con la pintura de Picasso, que es una auténtica maravilla, una locura, vamos. Y pasa lo mismo pues con la literatura. A mí qué me importa que lo que dijera o lo que hiciera. A mí lo que me importa es su música. ¿Y qué encuentra uno en estos autores? Tú cuando acudes a ellos, cuando los lees, ¿qué es lo que encuentras y qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que te da un Borges, un Vargas Llosa, un García Márquez, un Sábato incluso? Sí, o Alejo Carpentier también. Eso es. Pues hombre, lo que me quieren dar, yo puedo, lo que cojo, lo que puedo. Cada uno, Los saqueas. Cada uno lo que me quiere dar, yo intento vampirizarlo. Y bueno, por ir concluyendo, hemos hablado de autores, hemos hablado de libros, hemos acordado antes de empezar esta entrevista, y se lo cuento a todos los que nos ven y nos oyen, que no íbamos a hacer la típica pregunta de ¿qué 3 libros escogerías? Pero sin hacer esa pregunta, sí que me gustaría saber si hay algún libro que a ti verdaderamente te haya marcado o que para ti, a lo largo de tu vida, en un momento u otro, haya supuesto algo diferente. Incluso sin haberlo pensado, cuando muchas veces pasa que abres un libro, lo empiezas a leer y encuentras algo que no esperabas encontrar. Hombre, es que hay tantos, es un poco lo mismo. Cuando antes te he dicho que no te iba a contestar esa pregunta, pero me la he pensado para contestártela. Y yo creo que a la isla desierta esa me llevaría algún libro que pudiera releer. No sé si me han marcado muchos libros a lo largo de mi vida. Y luego me han desmarcado, porque también lees cosas que con una edad que te marca, te crees que esta es la verdad o que es estupendo y tal, luego lo ves a leer y dices, pero qué imbecilidad era esto, cómo yo me he podido creer esto, ¿no? Y pasa mucho, afortunadamente. Decía Mohamed Ali, el gran boxeador, que el que piensa igual a los 50 años que a los 25 ha perdido 25 años de vida, ¿no? Y es verdad, o sea, que te marca mucho en una edad y luego en otra pues lo ves de otra manera. Por ejemplo, sigo citando, aunque resulte pedante, Dalí, el pintor, decía que le había marcado absolutamente Así habló Zaratustra cuando Dalí tenía 17 años, y posiblemente a mí también. Yo no lo leí con 17, lo leí un poco mayor y dije, bueno, esto es no sé qué. Luego lo he vuelto a leer y es un libro muy, muy, muy bueno, desde luego muy bueno, muy interesante, pero yo no lo veo ya con esa potencia con la que me atrapó cuando tenía, pues eso, 20 años, ¿no? Y entonces yo creo que a la isla desierta, y volviendo de los cerros de Úbeda otra vez para atrás, me llevaría algún libro que pudiera releer muchas veces. Me llevaría el Quijote, porque el Quijote lo puedes releer muchas veces y siempre te da algo. Y yo me llevaría algo de Borges también, a ser posible los cuentos. Pues nada, José Parra, ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Animamos a todos nuestros oyentes y a todas las personas que nos vean a que acudan corriendo, si puede ser rápido, al Halcón Maltés, a la calle Fernando el Católico, número 3. Número 3, sí. Y allí van a encontrar su librería de confianza. Muchísimas gracias por esto y agradecerte la entrevista y pedir perdón por mis opiniones políticamente incorrectas, que seguro que hay gente que se ha enfadado conmigo, pero que piensen que las opiniones, como dice Keith Richards, es como el trasero, cada uno tenemos la nuestra y nos gusta, así que pido perdón y doy gracias. Muchas gracias, José. Gracias a ti.